Compañeros maestros del Departamento de Cundinamarca, reciban un caluroso saludo por parte de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos de ADEC, quien les habla, Rocío López Rodríguez. En vista del problema que tuvimos con la plataforma de Facebook de la página oficial de ADEC, la cual actualizó sus políticas y no permite la permanencia permanente de los videos de clase grabados con motivo del curso de preparación a la prueba escrita en la convocatoria de ascenso y reubicación 1278 ya para el año 2026. Entonces, eh, me he permitido grabar los videos que se borraron de la plataforma. Los videos que definitivamente no se lograron recuperar son los videos de las sesiones de la 1 hasta la 6. Y el día de hoy vamos a profundizar en la corrección del simulacro y el saber teórico preparado para la sesión número 5. Los videos de las sesiones 7 a la 12 ya se encuentran en otra plataforma porque se lograron descargar. Se encuentran en este momento en la plataforma de YouTube y cada uno de los enlaces de esos videos también ya se encuentran en las carpetas de Classroom. Entonces, como les decía, para el día de hoy tenemos el análisis del simulacro y de la clase de la sesión número 5. Vamos a... Bueno, esta gráfica entonces nos remite a profundizar el manual de funciones docentes en Colombia. Tenemos acá algunas propuestas de repaso de normativas, porque básicamente las preguntas van a ser formuladas directamente sobre tipos de cargo, tanto de docente de aula como docente orientador o docente con funciones de directivo. Entonces vamos a hacer de pronto un pequeño repaso en cuanto a nociones y normativas que los maestros tendrían que ampliar para responder de manera excelente o responder con un desempeño avanzado cada una de las preguntas o situaciones problema que formulen en la prueba escrita. Entonces aquí hay una legislación que tenemos que repasar y profundizar. La gráfica es un mapa mental, no es un mapa conceptual, porque las funciones tanto de docente como orientador y directivo no son funciones jerárquicas, sino son funciones de tipo horizontal, son funciones complementarias. Eso es importante tenerlo en cuenta porque para la prueba y generalmente para nuestra vida profesional, los cargos no son jerárquicos ni obedecen a un poder absoluto o autoritario. Así como hay una horizontalidad en la relación entre docente y estudiante, también tiene que existir una complementariedad entre las funciones tanto de docente como de orientador o directivo. Mm, Por eso el planteamiento de este mapa mental con una estructura que acerca las funciones o cargos de cada uno de los tanto directivos como docentes y como orientadores. Entonces es interesante que podamos analizarlo con esa perspectiva. Tenemos que repasar y profundizar muy bien la ley 115, que es la ley general en educación, donde se encuentran las finalidades de la educación y donde también se desprenden las funciones tanto de orientadores como de directivos y como docentes de aula. Entonces, esta es la carta de navegación, nuestra Ley General de Educación. También tenemos que tener muy en cuenta y profundizar el decreto 1075, que es el decreto reglamentario en educación, donde se establecen las funciones tanto de docentes, orientadores y directivos docentes. Esta noción importante que vamos a repasar y que nos propone esta gráfica que vamos a analizar en el sentido contrario a las manecillas del reloj es la gestión de aula y convivencia. Aunque se encuentran unos elementos, por supuesto, en la ley 115, también sabemos que el decreto 1620 enmarca las rutas de atención inmediata con las cuales los maestros o deben los maestros activar en el aula de clase
cuál es esa armonía que tenemos que garantizar dentro de nuestra aula de clase. Y en este momento pues se está dirigiendo, por supuesto, como función única al docente de aula, porque es la primera persona que puede atender la problemática. Sin embargo, nosotros sabemos que estas rutas de atención también tienen que ser activadas por los docentes orientadores. ¿Mm? Entonces, interesante que esta función no solamente trastoca al docente de aula, quien es quien responde de inmediato, sino que también se tiene que activar una ruta de atención asesorada y supervisada por los docentes orientadores y por directivos docentes como coordinadores de convivencia. Seguimos con otra función, la gestión administrativa y de talento humano. Por supuesto que está enmarcada en el decreto 1075 y que tiene que ver con las funciones del directivo docente. Sin embargo, esta gestión de recursos o talento humano dentro de la institución, pues tiene que llevarse a cabo con mucho tacto y teniendo en cuenta también el manual de funciones de docentes y docentes orientadores, incluso de docentes directivos con función de coordinación, porque la gestión del talento humano no puede sobrepasar los límites. Eso se llamaría una extralimitación de funciones que también es importante de analizar. Nosotros, cuando vayamos a responder la prueba, también podemos tener de pronto algún tipo de errores si nos extralimitamos en nuestras funciones. Precisamente hay funciones que hasta dónde van los docentes, hasta dónde van los directivos docentes y hasta dónde van los directivos orientadores. Cuando se vaya a formular una pregunta problema, tenemos que tener muy en cuenta también el cargo para el cual nosotros aplicamos. No podemos pasarnos de los límites de nuestras funciones o estaríamos respondiendo mal la pregunta en esa prueba. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Seguimos entonces con otro tipo de función, la orientación socioocupacional. Es una función que está enmarcada en el decreto 1075 y que aquí pues en esta gráfica por supuesto que está ligado única y exclusivamente a docente orientador. Nosotros podemos facilitar algunos espacios para que el docente orientador pueda ejercer su función, por supuesto, como directivos, como docentes, directores de curso. También podemos establecer algunos espacios, pero esta función está priorizada para una orientación vocacional, que pues, por supuesto, que las personas idóneas para desarrollar esa actividad son los docentes orientadores. Claro que tenemos que repasar nuestro estatuto docente, leer el decreto 1278, conocerlo, apropiarlo. Esas son algunas de las recomendaciones que nos brinda esta gráfica. Tenemos también eh, los procesos de inclusión y de ajustes razonables. Esa es una función propia de los docentes de aula. Mm, Sabemos que sindicalmente se está luchando mucho mm, para que los ajustes razonables que tienen que ser diseñados por los docentes de aula sean asesorados por profesionales idóneos en la investigación y la pedagogía de estudiantes con necesidades educativas especiales, el acompañamiento permanente tanto de secretarías de salud, como de docentes orientadores que tienen experiencia en manejo muchas veces clínico, que sale de pronto de las funciones de los maestros. Sin embargo, es una responsabilidad que se enmarca en este momento en la normativa sobre el docente de aula. Evaluación del aprendizaje, decreto 1290. Tenemos que profundizar en el repaso de esta. Y sabemos que este decreto y otros decretos y otras estrategias dentro de la institución educativa, como los sistemas institucionales de evaluación de estudiantes o de evaluación y promoción de estudiantes, son responsabilidad de los docentes de aula.
El decreto y el decreto que se menciona en 1860, pues tiene una alta relación con gobierno escolar y participación, aunque acá está direccionado gobierno escolar con directivo docente en exclusividad. Nosotros también sabemos que los docentes de aula hacen parte de ese gobierno escolar y hacen parte esencial de los tipos de participación en formulación de proyectos educativos institucionales, formulación de sistemas institucionales de evaluación y promoción de estudiantes. Entonces, sí es importante que ampliemos nuestro conocimiento en este decreto, el 1860. Sin embargo, este decreto no es en exclusiva responsabilidad de directivos docentes. Por supuesto que recae una gran responsabilidad sobre ellos, pero eso no quiere decir que los docentes de aula no hagan parte también del gobierno escolar. Liderazgo pedagógico y del proyecto educativo institucional enmarcado en la Ley 115, pues sí, en este caso, directivos docentes son los que tienen que estar muy orientados hacia la visión, la misión institucional. Precisamente por eso se menciona en este apartado. Acompañamiento psicoeducativo, por supuesto, pues este acompañamiento ya es función de docentes orientadores. La planeación curricular y didáctica, que la mencionan en la Ley 115 y en el 1075, pues sí corresponde en exclusiva a los docentes de aula. El decreto 490 pues menciona los tipos de cargos docentes, eso ya está enmarcado en otro nivel o marco jurídico y normativo, y articulación con familias y redes, que se encuentra también en el 1075, pues lo tienen acá directamente relacionado con función con directivos docentes orientadores, pues realmente no son directivos como tales, hay una ambigüedad entre, entre las funciones de los docentes orientadores, pero son docentes de aula con funciones de orientación escolar. Esta gráfica es un segmento interesante que podemos analizar y este análisis abarca lo siguiente. Entonces, es importante que para la provisión de cargos docentes y la profundidad de comprender la movilidad de funciones del decreto 1278, profundicemos y leamos y apropiemos el decreto 1290. Él define empleos docentes y directivos docentes, define cuáles son sus cargos, nos menciona una serie de criterios para la provisión de esos cargos y qué requisitos de perfiles y títulos habilita a cada uno de los docentes para ocupar dichos cargos. Como estamos ampliando nuestra visión de manual de funciones, entonces es importante que repasemos el decreto 490. En el decreto 1075, con la gestión directiva y de talento humano, tenemos que tener en cuenta que el manual de funciones propio de directivos docentes abarca la organización de la planta personal, la distribución de la carga académica con las resoluciones de asignación de carga, las resoluciones. El término de carga académica ya no se usa, es la resolución de asignación académica por parte de rectoría o resolución rectoral de asignación académica y los procesos de evaluación docente. Esta es interesante porque tenemos que conocer a fondo cuáles son los desempeños y cuál es el mecanismo y estrategia concertada en la evaluación de desempeño docente. Sabemos que hay una serie de procesos de concertación en los cuales yo puedo seleccionar cuál es el criterio en el cual soy más diestro, es decir, que tengo mayores habilidades para que la evaluación no sea un proceso punitivo, sino un proceso formativo también en el desempeño docente. Tenemos algunos también aspectos dentro del decreto 1075 en cuanto a orientación socioocupacional o cargo de docente orientador.
que es el acompañamiento al proyecto de vida de los estudiantes, la articulación con familias y redes de apoyo y la transición de la educación superior, la transición de la educación, el perfil del egresado del proyecto educativo institucional. Entonces, es interesante esta función específica de acompañamiento al proyecto de vida, porque es una función transversal al trabajo de dirección de curso y también es una función de asesoramiento, porque nos preocupamos especialmente porque los estudiantes tengan un sentido y un sentido de seguir o continuar con sus estudios, ese sentido de buscar siempre un incremento en su calidad de vida. Ya para cerrar, tenemos en el decreto 1860, pues el gobierno escolar y los mecanismos de participación dentro de dicho gobierno escolar, que son el consejo directivo y el consejo académico, que son los órganos rectores de democracia dentro de las instituciones y son los que regulan y hacen seguimiento a todos los procesos educativos y formativos dentro de la institución. Tenemos los consejos de padres y tenemos, por supuesto, los mecanismos de participación democrática estudiantil que hacen parte precisamente de consejo directivo, porque se necesita, por supuesto, la voz de los estudiantes en cada una de las decisiones que se tome dentro de la institución educativa. Estas funciones más que nada se refieren al desempeño docente. Podemos empezar de izquierda a derecha. Entonces tenemos el decreto de nuevo el 1075, aunque, aunque no solamente está en el 1420, está en el 16, en el 1075, sino también tenemos que profundizar en el decreto 1421, porque estas funciones precisamente están enmarcadas en ese decreto. Es un decreto amplio en el cual se solicita una serie de funciones específicas al docente, que son las adaptaciones curriculares y nuestra atención propia, no solamente de maestros, sino de toda la institución a la atención a la diversidad. Tenemos el decreto 1290 referente a la evaluación de aprendizajes, donde está el sistema institucional de evaluación de estudiantes y los criterios de promoción de los mismos, es decir, nuestro lenguaje de evaluación formativa para los estudiantes y todas las estrategias que se pueden diseñar para que esa evaluación sea formativa. Tenemos el decreto 1860 también que contempla y define los gobiernos escolares en donde también tienen no solamente influencia los maestros, sino también, por supuesto, los estudiantes en los consejos escolares y procurar la democracia, incentivar la participación estudiantil. Tenemos un liderazgo pedagógico y del proyecto educativo institucional que tiene que cumplir el maestro tanto formulándolo como revisándolo y haciéndole seguimiento a sus objetivos y, por supuesto, la formulación de un currículo y un plan de estudios pertinente que esté en sintonía con ese proyecto educativo institucional. Tenemos también un acompañamiento psicoeducativo interesante y priorizar esto en las aulas, la prevención de riesgos a niños y adolescentes y su bienestar socioemocional. Y esto tiene que ver muchísimo con muchas problemáticas que nos pueden formular en las preguntas de esta evaluación o prueba escrita. Tenemos también, obvio, los planes curriculares, que son responsabilidad de los maestros en nuestras diversas áreas y asignaturas para las cuales estamos formados y nuestra participación en proyectos transversales. Entonces, estos son algunas nociones y algunas funciones que los maestros tienen que tener en cuenta, no solamente en esta prueba, sino también a lo largo del ejercicio docente. Vamos entonces a resolver nuestro simulacro. Tenemos la primera pregunta que dice lo siguiente. En una institución educativa, la autoevaluación institucional reveló que varios proyectos de aula y actividades extracurriculares están desconectados de los propósitos y ejes transversales definidos en el PEI.
Las áreas trabajan con planificaciones y metodologías diferentes sin un hilo conductor común, lo que ha generado baja articulación entre los proyectos académicos, los culturales y los comunitarios, desmotivación estudiantil por falta de sentido de pertenencia institucional, desaprovechamiento de recursos por actividades duplicadas o sin impacto medible, debilitamiento de la identidad institucional frente a la comunidad. El Consejo Directivo solicita a los distintos actores clave de la institución intervenir para corregir la situación y garantizar que el PEI sea el eje articulador de la vida escolar. En este escenario, ¿cuál actuación corresponde al desempeño avanzado del docente? La respuesta correcta es la A. El ejercicio que hoy se realiza en esta sesión número 5 es un ejercicio en donde las cuatro opciones de respuesta son el desempeño avanzado, pero para diferentes cargos. Entonces me están preguntando por el cargo docente. Entonces, la respuesta correcta para el desempeño avanzado docente es la A. Generar propuestas pedagógicas innovadoras para alinear su práctica educativa con los propósitos del PEI, incorporando estrategias coherentes con los principios y fines institucionales y con el perfil del estudiante. Liderar actividades que fortalezcan el sentido de pertenencia de los estudiantes. Esto es para cargo docente. ¿Por qué? Porque está generando propuestas pedagógicas. Vamos a mirar por qué la B, la C y la D no corresponden a desempeño avanzado docente, sino a desempeño avanzado en otros cargos. La B dice impulsar y verificar la implementación de actividades académicas y administrativas en todos los niveles y áreas, garantizando que las planificaciones y proyectos se articulen con el PEI, monitoreando. Entonces, verificar y monitorear las funciones docentes es una función avanzada para el cargo de coordinación. Entonces, la B no corresponde a la respuesta correcta a la pregunta. La C me dice, liderar la planificación estratégica gestionando recursos internos y externos. La función de gestión es una función avanzada de directivo docente rector, entonces no me sirve la C. Y la D dice aportar activamente a la construcción y ajuste del PEI de los proyectos transversales, integrando su conocimiento profesional, experiencia laboral, reconocimiento de las particularidades culturales, sociales y económicas de la comunidad educativa. Esta D corresponde a desempeño avanzado orientador. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta 1, que me preguntaba, indagaba acerca de mi conocimiento como docente, para esta pregunta la respuesta correcta de avanzado es la respuesta A. Tenemos la pregunta número 2 que le dice lo siguiente. En una institución educativa se ha identificado que, aunque existen reuniones periódicas de área y algunos talleres institucionales, los resultados no están generando cambios significativos en las prácticas pedagógicas ni fortaleciendo el intercambio académico con otras instituciones. Esto ha traído como consecuencia aislamiento de las prácticas docentes respecto a tendencias y experiencias externas, limitada socialización de experiencias exitosas fuera del contexto escolar, poca participación en redes y comunidades de aprendizaje interinstitucionales. La comunidad educativa ha decidido entonces emprender acciones para ampliar la interacción académica y fortalecer el diálogo profesional. En este contexto, ¿cuál de las siguientes acciones responde a un desempeño avanzado docente? La respuesta correcta a la pregunta 2 en ese marco de pregunta es la D. Planificar y facilitar encuentros donde se discutan experiencias formativas. Me están diciendo que se necesita ampliar las redes de aprendizaje institucionales. Entonces, el desempeño avanzado docente implica que se puedan abrir espacios para compartir experiencias educativas y formativas.
Me está diciendo, invitando a que involucre a colegas docentes de diferentes áreas para hacer vínculos con redes académicas externas para enriquecer la práctica pedagógica institucional. Entonces, como vemos, está bastante centrado en el quehacer docente. Vamos a mirar por qué la A, la B y la C no corresponden a ese desempeño avanzado docente. Dice la A, convocar y articular equipos de trabajo con profesionales de la institución y de otras entidades. Aquí me dirige de una vez a una gestión externa y me invita también a analizar las necesidades de la comunidad escolar. Esta es una función primordial de docente orientado. Me dice la B, diseñar e implementar acuerdos con organizaciones y redes educativas externas, asegurando coherencia con la planeación estratégica escolar. Cuando me nombra acuerdos con organizaciones, gestión con redes externas, planeación de una estrategia escolar y liderarla, es una función primordial de docente rector. Organizar la C dice, organizar la agenda de actividades, esto ya es organizar, o sea, coordinar una agenda de actividades de formación y establecer un seguimiento. Entonces, cuando me dicen que organice, coordine y haga seguimiento, pues es una función netamente de docente coordinador. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 2 es el literal D. A la pregunta número 3, que dice lo siguiente. En una institución educativa de zona periurbana, el proyecto de aula de ciencias experimentales ha sufrido contratiempos. Los kits de laboratorio están incompletos y parte del material se ha dañado. Las salidas pedagógicas planificadas fueron canceladas por limitaciones presupuestales. Se detectaron varios casos de estrés académico y problemas de convivencia derivados de falta de actividades prácticas y colaborativas. Algunos estudiantes han comenzado a faltar con más frecuencia y a mostrar bajo compromiso en tareas. Ante esta situación, el Consejo Académico, el equipo directivo y de orientación deciden actuar para garantizar la continuidad del proyecto, prevenir riesgos que afecten el bienestar y optimizar los recursos del entorno y de la institución. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja el desempeño avanzado del docente en este contexto? Pues me están preguntando de nuevo por la función docente. Para la pregunta número 3, la respuesta correcta es la B, que dice elaborar y aplicar un plan de trabajo que combine recursos artesanales, aportes de la comunidad y material reciclado, articulando estos insumos con las metas curriculares y potenciando la participación de los estudiantes en las actividades experimentales. Entonces, esta es una estrategia de plan de trabajo de aula, porque en el salón de clase, esta persona, este docente que tiene un desempeño avanzado en el aula va a motivar que se utilicen otro tipo de recursos. Entonces está respondiendo a la problemática como docente. La A, la C y la D no corresponden a docente y vamos a mirar por qué. Dice la A, implementar un sistema de seguimiento para identificar señales tempranas de sobrecarga académica y sobre todo dificultades socioemocionales, buscando redes externas y apoyando y activando rutas de atención. Aunque esta es una función docente, para el problema en el que me están planteando con la pregunta acerca de recursos educativos, esta especialmente que no responde exactamente a la problemática, sino que me busca dificultades socioemocionales, pues es una función de docente orientador. Ya la respuesta C me dice reorganizar el uso del espacio y recursos. Cuando me dice coordinar, reorganizar el uso de espacios y recursos, redistribuir materiales entre áreas, porque el núcleo del problema es la gestión de recursos. Cuando me dice que necesita reorganizar, pues esta C corresponde a coordinación. Y la D dice concordar con entidades públicas o privadas, que es una gestión externa a la institución, pues esta gestión directamente es función de rectoría. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta 3 que me indica desempeño docente es la respuesta A. Digo, la respuesta B, perdón.
La respuesta B, que corresponde a docente. Para la pregunta cuarta, tenemos lo siguiente. En una institución educativa ubicada en una zona costera vulnerable a inundaciones y con población estudiantil diversa, comunidades afrodescendientes, pescadores artesanales y migrantes recientes, se detecta fluctuaciones de la asistencia por afectaciones climáticas y cierre de vías, escasa articulación de los recursos comunitarios con planeación académica, necesidad de incorporar saberes locales a los procesos de enseñanza y de garantizar atención oportuna a estudiantes en riesgo socioemocional, cambios frecuentes en las políticas locales de gestión del riesgo que impactan la organización escolar. El equipo directivo y docente debe proponer acciones que garanticen continuidad pedagógica, bienestar estudiantil y pertinencia cultural en medio de este escenario dinámico. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja el desempeño avanzado del docente según el estándar evaluado? La respuesta correcta a la pregunta 4, con una serie de problemáticas que acabamos de leer e indagar, es la respuesta C. Implementar proyectos integrados. Entonces, un diseño de un proyecto, por supuesto que recae sobre las funciones del docente, que combina currículo con práctica productiva local y experiencias de la comunidad, incorporando recursos regionales y adaptando la metodología a las limitaciones de acceso derivadas por la temporada de lluvias. Por supuesto que adaptar una metodología pedagógica didáctica pues es función del docente. Esta es la respuesta correcta, que es la C. Vamos a mirar la A, la B y la D porque no son correctas. La A dice, verificar la dotación de la institución. Esto es una función súper general de rectoría. Con recursos pedagógicos especializados, alineando las acciones con el plan institucional y las disposiciones normativas en materia de gestión del riesgo. Es una muy grande función de rectoría. La B dice, diseñar un protocolo flexible de respuesta institucional que anticipe el impacto de los cierres viales y la movilidad familiar, incluyendo rutas de atención prioritaria. Rutas de atención, ya sabemos entonces que muchas de esas rutas son activadas por el docente orientador. ¿Por qué? Porque también es una ruta de atención prioritaria y de organización intersectorial. Entonces, necesitamos diversos sectores para responder a la problemática y quienes gestionan y justifican esa necesidad es el docente de aula con funciones de orientación escolar, porque estamos procurando la permanencia de los estudiantes en la institución a pesar de las tragedias y de las lluvias por las cuales pues se está llevando a cabo esta emergencia. Y la D dice reconfigurar la distribución de espacios físicos. Esto es ya más coordinación. Coordinar los espacios físicos para asegurar la continuidad de las actividades escolares, pues por supuesto que esta es una función directa de coordinación. Entonces, en este ejercicio de reafirmar el desempeño avanzado en cada uno de los cargos, para la pregunta número 4, la respuesta correcta para docente es la C. Si tenemos otro tipo de cargo en esa misma situación, pues acá está discriminada cada una de las respuestas por cargo. Cada una de estas respuestas obedece a un desempeño avanzado, tanto de rector la A, de orientador la B, de docente la C y de coordinador la D. Para la pregunta número 5 tenemos, en una institución educativa urbana rodeada por un corredor industrial se ha detectado altos niveles de ruido y contaminación que afectan la concentración y asistencia a los estudiantes, escasa participación de las familias debido a los horarios laborales extensos en fábricas cercanas, incremento en casos de fatiga, irritabilidad y bajo rendimiento académico, existencia de programas municipales de salud ocupacional y ambiental, pero con poca articulación con la escuela. Durante el último consejo académico se discutió la necesidad de integrar acciones pedagógicas preventivas y organizativas para mitigar los impactos del entorno industrial en la vida escolar y en la comunidad educativa. ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde al desempeño avanzado del docente en este contexto? Entonces tenemos un contexto
de bastante ruido. Entonces la respuesta correcta a la pregunta 5 es la D. Diseñar unidades de aprendizaje. Por supuesto que el diseño de unidad de aprendizaje pues es una responsabilidad docente, que incorpore proyectos de investigación escolar sobre la calidad del aire y el ruido. Entonces está siendo pertinente, vinculando datos obtenidos por los estudiantes con contenidos curriculares. Los datos obtenidos por estudiantes los está involucrando en la investigación, en una investigación que los afecta directamente, e integrando a las familias en horarios alternativos y actividades comunitarias. Entonces el docente aquí está actuando sobre diversas dimensiones, está educando no solamente en el aula, sino comunitariamente. Esto es un desempeño avanzado docente. Ahora, las preguntas A, B y C no corresponden a docente. Vamos a ver por qué. Dice la A, rediseñar la secuencia de actividades escolares. Pues esto de organizar una secuencia de actividades escolares, rediseñar esa secuencia es una coordinación. Redistribuyendo los recursos de la institución. Por supuesto que eso no lo hace un docente, lo tiene que hacer un docente con carga o funciones de coordinación. La B dice, establecer comunicación con empresas del sector industrial sobre la implementación de barreras acústicas y campañas de salud escolar, alineando estas acciones al plan de mejoramiento institucional. Por supuesto que estas son acciones de liderazgo y de gestión extrainstitucional. Esta es función del directivo rector. Y la C dice establecer un plan de acompañamiento integral. Por supuesto que un plan de acompañamiento integral es una función del docente orientador. También me dice que incluye tamizajes psicosociales. Entonces, aunque un docente puede realizar este tipo de estrategias, pues básicamente es una función del docente orientador. Entonces, para la pregunta 5, la respuesta correcta es la D. Vamos con la pregunta número 6. En una institución educativa urbana ubicada cerca de una zona industrial, un escape de químicos obliga a suspender temporalmente las clases presenciales. El equipo directivo decide implementar un modelo de alternancia combinando clases virtuales y encuentros presenciales en un espacio comunitario improvisado. Los estudiantes presentan síntomas de estrés y dispersión. Hay restricciones de conectividad en ciertos barrios. Varias familias solicitan apoyo emocional y acompañamiento para sus hijos. El PEI contempla proyectos de innovación pedagógica, pero no protocolos específicos para este tipo de emergencias. En este contexto, el cuerpo docente y de orientación debe reorganizar la planeación ajustando objetivos y metodologías para garantizar la continuidad de los aprendizajes y el bienestar de la comunidad educativa. ¿Cuál de las siguientes acciones representa un desempeño avanzado para el docente de acuerdo con los criterios establecidos frente a esta situación? Entonces, para la respuesta número 6, la respuesta de desempeño avanzado docente es la B, que dice desarrollar junto con estudiantes y familias un plan de actividades híbridas. Pues cuando me mencionan que hay que diseñar un plan de actividades, pues por supuesto que recae sobre la labor del compañero docente de aula, donde se aprovechen los recursos digitales y comunitarios disponibles. Está aquí diciéndome recursos digitales y comunitarios que estén disponibles, porque no se va a centrar en recursos digitales que los estudiantes muy seguramente no tienen. Definiendo propósitos pedagógicos articulados con su área de enseñanza y con mecanismos claros de evaluación. Entonces aquí estamos hablando de un diagnóstico, de un plan de actividades que se tiene que diseñar, de unos propósitos pedagógicos y de una evaluación adaptada a unas nuevas condiciones. Por supuesto que esto es desempeño avanzado docente. La A dice coordinar con entidades de salud. Por supuesto que esto, junto con talleres virtuales de manejo emocional y revisión de las demandas inmediatas de la comunidad, son una función del docente orientador, no en exclusiva, pero si nos ponen a comparar esta función con el de plan de actividades, diseño y evaluación, por supuesto
que la A corresponde a la función de orientación escolar. La C me dice proponer ajustes generales al PEI ante el Consejo Directivo. Esto es de liderazgo. Entonces, esta acción corresponde, porque me dice, permitiendo que cada área decida cómo adaptarse. Esto también es de liderazgo. Entonces, esto es una función de rectoría. Y la D dice, recomendar que se prioricen actividades que no requieran conexión a Internet distribuyendo material impreso, procurando considerar la articulación de estos contenidos con los objetivos curriculares vigentes. Pues aquí es una recomendación que se hace a los docentes que se prioricen actividades donde no se requiera tanto una conexión a Internet. Por supuesto que este tipo de recomendaciones, si va hacia todos los docentes, pues es una función que cumple el docente orientador, perdón, coordinador. Entonces, a la pregunta 6 de desempeño avanzado docente, la respuesta correcta es la respuesta B. Para la pregunta número 7, que es esta. En una institución rural ubicada en una zona afectada por la expansión de un proyecto minero, se generan tensiones en la comunidad. Algunos padres de familia trabajan en la mina y defienden su permanencia. Otros temen por el impacto ambiental y la salud de sus hijos. Las clases de ciencias y sociales abordan el tema de manera transversal, pero no existe un protocolo específico en el PEI para tratar conflictos socioambientales. Se han reportado síntomas de ansiedad en los estudiantes por la incertidumbre del futuro de la comunidad. La institución cuenta con un plan de estudio sólido y proyectos institucionales que promueven la educación ambiental, aunque no todos los docentes los aplican con el mismo rigor. En este contexto, el equipo institucional debe articular estrategias para que los contenidos y las rutas de orientación respondan a las necesidades socioemocionales y académicas de los estudiantes y a la vez fortalezcan la cohesión comunitaria. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja un desempeño avanzado del docente y cumple con los criterios establecidos? La respuesta correcta es la D, porque el docente dice organizar secuencias didácticas, por supuesto que quien tiene que diseñar estrategias didácticas es el docente, que integran planes de estudio sobre actividades de investigación acerca de los efectos socioambientales de la minería, articulándolas con proyectos institucionales de educación ambiental y diseñando instrumentos de evaluación que permitan valorar el aprendizaje académico como la reflexión de la comunidad. Entonces, aquí tenemos un desempeño avanzado docente que integra varios análisis de dimensión de la problemática. ¿Sí? Tenemos el diseño de secuencias didácticas, que es diseño de estrategias didácticas, es praxis docente, revisión de plan de estudios, que es reflexión de la práctica educativa docente, tenemos una problemática, que es la minería, tenemos el diseño de una evaluación integral y sus procesos de mejora también. Entonces, esto evidentemente es un análisis y un desempeño avanzado docente. La A dice, proponer al Consejo Directivo una adición al PEI. Cuando aquí, pues evidentemente es una acción de liderazgo y de orientación al proyecto educativo institucional. Pues cada área académica, esa recomendación a cada área académica, pues no la va a hacer un docente, ¿sí? Tiene la responsabilidad de definir cómo abordarlo. Entonces, aquí se da algo de autonomía a los maestros, pero es una función de rectoría. La B dice, recomendar que se utilicen actividades extracurriculares de sensibilización ambiental. Esta recomendación para que se ejecute algún tipo de acción, para integrarla en el plan de estudios, es una recomendación que hace un directivo docente coordinador. Aquí también está preocupado para que no difiera con los cronogramas de clase establecidos. Entonces está planeando la ejecución de actividades en el cronograma institucional. Por supuesto que es una función de docente coordinador.
LASA dice implementar un ciclo de talleres de mediación de conflictos y autocuidado emocional. Por supuesto que este análisis interno, esta retrospección, esta reflexión personal de autocuidado emocional ante toda esta problemática, los casos de ansiedad que se manifiestan en la pregunta, pues es una función de docente de aula orientador. Por tanto, la respuesta a la pregunta número 7 es la respuesta D. Para la pregunta número 8, me dice, en un colegio urbano con alta conectividad a Internet se detecta un aumento de casos de ciberacoso entre estudiantes de secundaria. Algunos docentes han identificado perfiles falsos creados para difundir rumores y burlas. Varios padres exigen sanciones inmediatas, mientras que otros piden un enfoque pedagógico. La institución cuenta con un plan de estudios que incluye competencias digitales, pero no todos los cursos las han desarrollado con igual profundidad. El equipo directivo ha solicitado a cada docente ajustar su planificación para abordar el tema desde sus áreas. Existen marcadas diferencias en las habilidades tecnológicas y socioemocionales de los estudiantes y algunos presentan mayor vulnerabilidad por su situación familiar. En este contexto, ¿cuál de las siguientes acciones refleja un nivel de desempeño avanzado del docente de acuerdo con el aspecto a evaluar? La respuesta correcta a esta problemática es la C. Entonces tenemos un desempeño avanzado docente porque se diseña un módulo interdisciplinario que ya sabemos que no solamente obedece a una sola disciplina, que articule contenidos de su área con estrategias de alfabetización digital y ética en redes. Entonces ya sabemos que aquí hay un problema de ciberacoso. Necesitamos enfatizar en competencias digitales, pero también en éticas, ajustando las actividades y el lenguaje a los distintos niveles de competencia tecnológica y socioemocional del grupo, integrando una evaluación formativa y sumativa prevista en el curso. Entonces, tenemos evaluaciones sobre todo formativas. Esto es desempeño avanzado docente. La A me dice recomendar a los estudiantes que revisen por su cuenta. Pues acá estoy endilgando la responsabilidad 100% a los estudiantes, entonces esto es un nivel inferior de desempeño docente. La B dice incorporar en la asignatura una serie de debates sobre uso responsable de las redes sociales, adaptando parcialmente. O sea, la estrategia de debate sobre el uso responsable de las redes es una estrategia correcta, pero la adaptación parcial de estos temas de acoso, de estos temas de casos recientes en el colegio, sin modificar las secuencias de aprendizaje, pues hace que esta respuesta sea, aunque correcta, satisfactoria. Por último, la D dice introducir de manera esporádica actividades de reflexión de ciberacoso cuando surjan incidentes en el grupo. Entonces, únicamente cuando surgen incidentes en el grupo, yo voy a hacer algún tipo de actividad que procure usar las redes sociales de una manera ética y responsable. Entonces, esto es un nivel de desempeño mínimo. Esta es la que tendría menos puntaje. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta 8 es la C, de desempeño avanzado docente. Para la pregunta número 9 tenemos la siguiente situación. En una vereda de difícil acceso, la institución educativa recibe un nuevo lote de material didáctico donado por una ONG. Mapas, kits de ciencias, tablets con contenidos precargados y manuales de agricultura sostenible. El plan de estudios institucional ya contemplaba el trabajo por proyectos para articular saberes locales y estándares nacionales, pero las actividades de los últimos meses se han visto afectadas por lluvias prolongadas, pérdida de cultivos y ausencia intermitente de algunos estudiantes. La Rectoría ha pedido que los docentes en coordinación con las demás áreas ajusten la secuencia de contenidos de manera que los aprendizajes fundamentales no se vean comprometidos y que se aprovechen los nuevos recursos de forma coherente con el plan de estudios. ¿Cuál de las siguientes actuaciones representa un nivel de desempeño avanzado docente según el aspecto a evaluar? Entonces, la respuesta correcta es la A.
debido a que revisa el plan de estudios para seleccionar los aprendizajes esenciales de cada área, reorganiza la secuencia, distribuye las actividades en función de los periodos de asistencia más seguros. Entonces, la idea es procurar que los estudiantes, eh, especialmente en estos días en los que tienen asegurada la asistencia a la institución, por supuesto que tengan una muy buena receptividad y especialmente las estrategias se desarrollen, obvio, cuando estén presentes, integrando los materiales donados y planificando tareas que puedan desarrollarse tanto en la escuela como en las huertas comunitarias. Entonces, aquí me percibe una flexibilidad del docente. La B, la C y la D corresponden a otros niveles de desempeño que no son avanzados. Entonces me dice la B, desarrolla las unidades tal como estaban programadas. Aquí no hay ejercicio de flexibilidad antes de la llegada de los materiales y de las lluvias. Entonces también no hay flexibilidad docente, entonces la B es de desempeño inferior. La C dice, utiliza algunos de los recursos donados para complementar actividades ya previstas y proyectar una modificación de la secuencia original de los contenidos. Entonces, hasta ahora está proyectando, aunque es una respuesta correcta, no es de pronto aplicada de inmediato con la contingencia. Entonces, por eso la C es una respuesta satisfactoria. Y la D dice, elige los temas que considera prioritarios para el momento. Entonces, esto es una decisión unilateral. No está participando el estudiante, ni las familias, ni el contexto. El docente entonces organiza actividades principalmente presenciales. Ahí no tiene ningún tipo de empatía con respecto a lo que se está viviendo por fuertes lluvias. Entonces, si no se tiene empatía, pues entonces es un desempeño mínimo del docente. La respuesta correcta a la pregunta número 9 es la respuesta A, que es de desempeño avanzado. Ya para finalizar, tenemos la pregunta número 10 de nuestro simulacro, que dice lo siguiente. En un colegio rural con modalidad académica y agropecuaria del área de ciencias, recibe la solicitud de diseñar un modelo interdisciplinar sobre agua y sostenibilidad, que deberá integrar conocimientos de química, biología y prácticas agrícolas locales. El docente responsable debe coordinarse con otros profesores para abordar desde conceptos científicos hasta saberes comunitarios sobre el uso del agua, garantizando que el lenguaje y las categorías disciplinares sean comprensibles y rigurosos. La comunidad educativa atraviesa una situación particular. El acueducto veredal está en reparación, lo que obliga a implementar estrategias pedagógicas con recursos limitados. El Consejo Académico quiere evidencias claras de cómo las estrategias de enseñanza se articulan con principios pedagógicos y cómo se evalúan sus alcances y limitaciones. ¿Cuál de las siguientes actuaciones refleja el nivel de desempeño avanzado del docente en este contexto? Entonces, para la pregunta número 10, la respuesta correcta de desempeño avanzado es la D. ¿Por qué? Porque diseña el módulo integrando categorías científicas y agrícolas. Diseña módulo. Entonces, al diseñar de nuevo un módulo, está demostrándome que es un docente flexible frente a la coyuntura. Ajusta el lenguaje según el nivel de los estudiantes, que es algo que se tiene que hacer de manera natural. Fundamenta las actividades en principios pedagógicos que favorecen el aprendizaje activo y reflexiona con el equipo docente sobre las fortalezas y límites del enfoque antes de su aplicación. Entonces, antes de aplicar una estrategia que puede ser pertinente o no, consulta con el equipo docente acerca de cuál es eso positivo y los límites de los enfoques que ese mismo docente va a aplicar. Entonces, es una respuesta integral, es una respuesta multidimensional que a todas luces responde a la problemática. Me dice la A, prepara actividades basadas principalmente en experiencias empíricas de la comunidad, procurando a posterior
Si procura después, me dice a posterior, no está respondiendo de inmediato a las necesidades de los estudiantes. Una conexión explícita a las categorías científicas. El lenguaje técnico se utiliza sin mediaciones. Aquí no está mediando un lenguaje técnico. Es decir, que los estudiantes ni siquiera van a comprender el lenguaje que está utilizando el maestro para su enseñanza. Entonces, esta A es de desempeño mínimo. La B dice, organiza el módulo con ejemplos locales y algunas referencias científicas, entonces no todas. Adapta parcialmente el lenguaje para los estudiantes, entonces si es parcial no le van a entender hasta el 100%. La reflexión sobre principios pedagógicos se realiza después de ejecutar las actividades y solo cuando tenga hallazgos imprevistos. Entonces no es una evaluación permanente ni es una evaluación pertinente. Por tanto, esta respuesta es satisfactoria. Y la C dice, elabora el módulo al hacer referencia a principios pedagógicos evaluando sus alcances. Presenta los temas al intentar empalmar con categorías científicas. Aquí apenas intenta. O agrícolas y reasigna actividades de guías anteriores. Entonces está reciclando estrategias didácticas que se aplicaron con anterioridad. Eso demuestra un desempeño inferior. Por tanto, para la pregunta número 10, la respuesta correcta es la D. Muchísimas gracias. Con esto cerramos la sesión número 5 y nuestro simulacro número 5 que sigue a disposición de ustedes.